Les doy la bienvenida a Abro Hilo, el podcast oficial del Club del Erizo. Acá encontrarás información, debates y análisis sobre la realidad argentina y del mundo. Que Dios, la patria y el pueblo me lo demanden. Esto es lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner un 10 de diciembre de 2019, cuando asumió la vicepresidencia de la Nación. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Abro Hilo, donde vamos a hablar de lo que está hablando todo el país en este momento, que es la causa vialidad. En una de las causas de corrupción más grandes y alevosas que han existido en la historia de nuestro país, probablemente la más grande, es un punto álgido en nuestra historia política porque probablemente sea el momento más, la causa más cercana que tengamos de poder ver a Cristina condenada de alguno de sus delitos. Y en esta ocasión no queríamos dejar de hablar porque, como decíamos, es una causa de la cual está hablando todo el país, que tiene consecuencias políticas muy importantes y muy relevantes para lo que pueda pasar no solo este año con este gobierno, sino lo que pueda pasar el año que viene con las elecciones. En el día de hoy me acompañan Eloy, como siempre, Eloy Vera Beltrán, Victoria Boón, y en este caso una eriza nueva que se nos suma, que también está empezando por primera vez en un capítulo de Abro Hilo. Le agradecemos por estar acá hoy con nosotros, Ana Fernández. Como siempre que hablamos en este tipo de episodios, estamos en este caso, bueno, todos estudiantes de abogacía somos, y nos gustaría un poco explicar este tema que es tan importante y que sobre todo que la gente, digamos, el común que por lo que sea no sigue tanto las noticias, que pueda entender un poco de qué trata toda esta causa y qué es lo que está en juego con todo esto. Así que bueno, gracias chicos a los tres por estar acá hoy y les doy la bienvenida. Buenas, un gusto volver a verlos a todos. Buenas, gracias por invitarme. Buenas, gracias por volver a invitarme. Bien, me gustaría empezar la conversación como siempre hacemos. Creo que siempre ha estado bueno dar contexto y sobre todo que la gente entienda, bueno, de qué estamos por hablar. Un poco lo dejamos en claro en la presentación, pero me gustaría que podamos empezar charlando, bueno, ¿qué es la causabilidad? ¿Qué implica, digamos, cuáles son los ilícitos que se están juzgando justamente en la justicia? Y sobre todo, ¿qué es lo que implica, digamos, para Cristina Fernández de Kirchner? Me gustaría darte la palabra, Eloy, si querés arrancar, para que un poco podamos charlar de esto. Por supuesto, Lucas. Bueno, la causa que ahora mismo está en la luz del foco es la llamada causa vialidad, una causa que se empezó en 2016. Es una de las múltiples causas de delitos comunes o delitos en el ejercicio de la función pública que alcanzan a Cristina Kirchner y diversos miembros de su familia, de su círculo íntimo y funcionario de su gobierno. Pero este es el primero que llega a la etapa del juicio oral y público, y es la primera en la que tenemos un pedido de pena, en la que el fiscal llegó a decir, digamos, concluir todos los argumentos de por qué piensa que Cristina es culpable y a decir cuál piensa que debería ser la pena, cuál es la pena que le solicita al tribunal. Esta causa en concreto, como dije, arrancó en 2016 y lo que se investiga son casos de sobreprecios en la obra pública, en obras dependientes de Vialidad Nacional, rutas y ese tipo de cosas. En específico, lo que se analiza es si el Estado, pudiendo haber pagado menos o pudiendo haber recurrido a otros oferentes, le dio los contratos de obra pública a las empresas del empresario Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner, por precios exorbitantes, o sea que no solamente cubrieran el costo y una ganancia razonable, sino que le dieran una ganancia extraordinaria con la que después Lázaro hubiera dado comisiones a Cristina, a sus familiares y a otros miembros del círculo de gobierno. Se investigan alrededor de 51 obras públicas, que además se está viendo si tienen defectos técnicos, retrasos o cualquier otra cosa, que significa que no solamente se las pagó de más, sino que se hicieron mal. Y en concreto, están procesados, como dije, Lázaro Báez, que sería el que se hubiera beneficiado directamente, es el empresario amigo que cobró los sobreprecios. Están procesados los funcionarios que directamente estuvieron a cargo de supervisar las licitaciones. Notoriamente Julio De Vido, que era el ministro de Planificación Federal, así, obra pública en ese momento.
José López, el famoso de los bolsos, que era el responsable de Vialidad Nacional, y varios funcionarios de vialidad, tanto nacionales, que operaban en la provincia de Santa Cruz, como del gobierno provincial. Ya llegamos al fin de la etapa de alegatos del fiscal. Lo que pidió es pena de prisión de 12 años para Cristina Kirchner y otras penas menores para los demás implicados. Sobre todo, la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos. Lo que significaría que Cristina ya no podría postularse a cargos electivos ni ser seleccionada para cualquier otra designación pública en alguno de los poderes del Estado. Lo último que quisiera destacar es que, para que se entienda, a la mayoría de los procesados se les imputa el delito de defraudación a la administración pública. Es decir, esto de básicamente haber conspirado para que el Estado les pague más de lo que deberían haberle pagado razonablemente y repartirse entre ellos la diferencia. Pero para meter a Cristina dentro de esta causa, lo que la Fiscalía hizo fue introducir la figura de asociación ilícita. Básicamente diciendo que Cristina, si bien no hubiera estado en el micro detalle, no hubiera hecho micromanagement de las licitaciones, sí que hubiera sido la que organizaba, consentía, encubría a través de su rol como jefa del Estado y del Poder Ejecutivo Nacional todo lo que estaba pasando. Básicamente, que todo esto no es que son individuos que se pusieron de acuerdo espontáneamente para robarle al Estado, sino que hubo un plan organizado y sistemático dirigido por la entonces presidenta de la Nación. Voy a leer específicamente lo que dijo el fiscal Luciani cuando empezó a hacer los alegatos sobre la acusación de Cristina, y básicamente él la calificó como delito de asociación ilícita en calidad de jefa y admisión fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, básicamente. Y es importante saber que cuando ocurren más de 2 delitos, en lo que el artículo 55 de nuestro código prevé, es que se aplica una suma aritmética, entonces los delitos pueden ir entre 13 y 16 años, y Luciani solicitó la pena de 12 años. Pero habría que preguntarse si realmente, creo que es la pregunta que se hacen todos los argentinos, es si realmente Cristina podría ir presa. No sé qué piensa el resto de los erizos sobre eso, pero me parece que hay bastante contexto constitucional o doctrina constitucional como para decir de un lado que sí y por otro lado que no. Ok, yo particularmente no creo que vaya presa. Es algo que lo veo muy verde. No lo veo posible. Pero por una cuestión de tiempos, por el simple hecho de que todavía están los tiempos para que pueda apelar. Esto puede llegar tranquilamente a la Corte Suprema, que tenga que ser revisado la cantidad de veces que haga falta. Y bueno, cuando llegas a la instancia de Corte Suprema, entre todo ese proceso, tranquilamente, con los tiempos de nuestra justicia, podrían haber pasado 10 años o más. Más, si querés, podría haber pasado toda la condena de Cristina, podrían correrse tranquilamente 12 años. No sé qué opina el resto. Bueno, es interesante porque la realidad es que mucha gente habla de esto de si podría ir preso, ¿no? Yo creo que ni siquiera en el fondo es probablemente podemos discutir, pero la pena más grave, porque yo creo que personalmente para ella puede ser mucho peor la inhabilitación permanente a cargos públicos, porque al final es donde reside parte de su poder, esta posibilidad de no solo tener fueros para no ir justamente presa por todos sus delitos, sino también por otro lado lo que le da la fuerza y la estructura del Estado justamente para realizar todas estas cosas. El que ella siga pudiéndose presentar, el que pueda ser candidata, aunque sea en un rol más secundario para, como pudo ser en 2019, la realidad es que eso le da la fuerza. Entonces, yo creo que en todo caso lo que más le puede preocupar a ella es eso. Y en el caso porque incluso, digamos, aún si ella termina, la justicia, digamos, termina condenándola, la realidad es que no va, justamente tiene los fueros y no puede ser arrestada hasta por lo menos el 11 de diciembre de 2023, el 10 de diciembre, perdón, de 2023, que termine su mandato como vicepresidenta. La realidad es esa.
Entonces yo creo que, porque la verdad es que no dan los números hoy para un juicio político, entonces los 2/3 no se llegan, entonces la realidad es que aún si Cristina termina condenada, hasta el año que viene no va a haber nada, digamos, que se pueda hacer. Entonces, la realidad es, habrá que ver si realmente se la termina condenando, pero yo creo que en todo caso lo que más daño le puede hacer a ella es la inhabilitación, porque le va a sacar una herramienta importante, un recurso muy importante que ella tiene, que es justamente la que le permite perpetrarse en el poder y que siga siendo la principal la principal detentora del poder dentro del peronismo, no solamente dentro del gobierno nacional. Coincido, igual no hay sentencia firme todavía, ¿no? Hasta que eso suceda, yo particularmente que sigo creyendo que va a pasar un largo tiempo. Y vos qué decís, lo peor que le puede pasar a ella, vos, Lucas, lo peor le puede pasar a ella es la inhabilitación en cargos públicos. Además de eso, yo creo que algo que no sé si me atrevo a decir que tal vez le preocupa, pero que puede ser un tema bastante serio y lo pondría en segundo lugar después de la inhabilitación, el pequeño problema, que de pequeño no tiene nada, que están metidos los hijos. Específicamente, quiero escuchar acá la opinión de Eloy, que fue quien explicó el caso. Máximo creo que tiene fueros, de hecho, tiene fueros porque es diputado nacional. Lo que no tiene fuero es Florencia, y como digo, esto llega muy lejos, o sea, está metido también los hijos del empresario Lázaro Báez, están metidos varios exfuncionarios que ya no lo son. Sí. Máximo sí tiene fueros, pero en el momento que deja de ser diputado ni nos fuimos. Así es. La ley que estaba citando Lucas es la 25320, que es la ley de fueros sancionada durante el gobierno de la Rúa, que es la que dice que no podría haber, que no se puede ordenar el arresto, por más que haya condena, no se puede hacer efectiva hasta que sea removido del cargo o termine el mandato, exacto. Hasta que no cese el mandato, digamos, tienen inmunidad de arresto en ese sentido. Entonces, Bueno. el tema es que aún con la condena, justamente hasta el año que viene, no podrías en el corto plazo. Lo peor que les puede pasar es la inhabilitación, porque ella, Cristina, por ejemplo, en 2023 no va a poder renovar nada, digamos. Exacto. Y es un caso muy paralelo con lo que ocurrió en su momento con Lula. Lula en Brasil sí fue preso, pero lo que más lo dañó políticamente y en su imagen fue el hecho de que no pudo competir en las elecciones, que es lo que muchos responsabilizan de la victoria de Bolsonaro. Bueno, en primer lugar del debilitamiento de Dilma Rousseff, de la vuelta a la derecha que hizo el gobierno de Michel Temer y finalmente de la victoria de Bolsonaro. Ahora, sí, la verdad es que encuentro un paralelismo ahí interesante. Hay que ver, porque yo también creo que en general hay una mayor desconfianza en la justicia argentina, entonces la verdad es que por eso es que es complicado también por momentos creer que pueda ser, que al menos en una causa, digamos, se la pueda finalmente condenar a ella y a todos los demás que estaban en la banda que justamente constituyeron esta asociación ilícita. Mi pregunta, y un poco también va en esta línea, porque quiero saber su opinión, sobre todo una opinión más política que otra cosa, pero es, ¿por qué creen que justamente en este momento llegamos realmente a que un proceso con Cristina llegue al punto de que se pide la condena, de que realmente avance tanto el proceso como para justamente ya estar hoy en día hablando de que Cristina puede ir presa? Porque la realidad es que hubo muchas causas en muchos años anteriores que por una u otra razón, digamos, no avanzaron o que están paralizadas o que realmente no terminaron continuando justamente. Y hoy en día sí, digamos, y eso incluso pensando en que Lázaro Báez ya está condenado, digamos, ya está justamente preso, pero la realidad es que en la historia argentina, si uno ve, digamos, no tenemos, en cuanto a las causas de corrupción, no tenemos una gran historia, en cuanto a condenas, digo, y en el caso, digamos, Cristina realmente puede llegar a pagar en algún sentido por lo que hizo, eh, y no es un perejil más, digamos, porque muchas veces también es esto, ¿no? Que claro, los que son segundos mandos, o los que son funcionarios no tienen poder o que directamente son empresarios, eso claro, ellos sí van presos, digamos, porque no tienen ese poder o esa estructura que tienen detrás muchas veces los gobernantes, los que comandan estas asociaciones ilícitas,
pero en el caso de Cristina ella era la jefa de la banda, digamos, entonces, ¿por qué creen que en este momento sí puede llegar a ella a estar condenada y no solamente los que la acompañaron y la ayudaron justamente a que este sistema, que este esquema de delincuencia justamente pueda ser realmente efectivo en la realidad? Porque no puede comprar más gente. No hay más gente que comprar. Y por gente me refiero a jueces. Ya no hay personal en la justicia a quien comprar. La gente se cansa, la gente va cambiando y a connotar que está siendo juzgada barra condenada bajo su propio gobierno. A eso que dice Anita le quiero sumar dos cosas. Una tiene que ver con lo que dijo ella, que es que el apoyo o el blindaje que tenía entre el funcionariado antes de Cristina está cambiando. En particular, ahora el Ministerio Público Fiscal, que son los que se encargan de las acusaciones, el organismo del que forma parte Luciani, que es independiente de la justicia, o sea, participa en el proceso judicial, pero es seleccionado y se maneja de otra forma autónoma del Poder Judicial, está ahora mismo bajo el mando de un procurador general interino que está de 2017 llamado Eduardo Casal, que no es puesto por Cristina ni por los peronistas, que de hecho no se las han arreglado para removerlo, no se han puesto de acuerdo, no han conseguido los votos para poder designar un procurador amigo. Así que él es el que está garantizándole a los fiscales como Luciani los recursos y la cobertura legal necesaria para poder llevar adelante estos casos. Lo segundo que se puede destacar, razones inherentes a la propia causa vialidad. Esta es una causa muy importante porque es una de las primeras que demuestran de dónde salió el dinero en negro. La famosa frase de que Cristina no puede justificar el blanco. Hay otras causas, como por ejemplo Otesur, en las que lo que se está investigando es el lavado de dinero. Pero, ¿qué lavado estás investigando si no demostraste que hay dinero en negro? En cambio, si sale la condena por la causa de vialidad y se demuestra que ese es el dinero en negro, ahí podés decir, ah, bueno, si tenías dinero en negro, obviamente lo tuviste que lavar para meterlo al sistema, para blanquearlo. ¿Por dónde lo lavaste? O sea, la causa de vialidad sería como una especie de domino que hay que tirar para que empiecen a caer los demás. Y por eso es lógico que sea una de las primeras causas que haya llegado a esta etapa. Yo creo que también se suma el contexto sociopolítico en el que nos encontramos como a nivel país en general. Como que si ustedes se ponen a pensar, este país no explota porque, o sea, porque en el gobierno están ellos, pero más allá de eso, hay crisis económica constante, donde las fluctuaciones básicamente no alcanza ni siquiera un sueldo hoy para comer el mes que viene porque ya sabes que se te devaluó la plata. Y sumado a eso, yo creo que hay en parte una muy buena conciencia que eso está bien y que eso fue lo que también generó resultados, ya sea positivos o negativos, para el que lo quiera analizar. Todo lo que es básicamente la conciencia de ¿y a dónde van mis impuestos? ¿Y a dónde va la plata esta? ¿Y qué está haciendo el Estado con esta plata que yo estoy dando? Pues yo me estoy reventando el lomo, laburando 8 horas al día y no me alcanza la plata, pero le estoy pagando al Estado algo y hay obras sin terminar. Entonces, eso, que también se le debe al liberalismo, ya sea de Milei, de Spert o quien sea, es también lo que presiona a que la gente se pregunte. Y esa presión social, que es básicamente matizada porque la toman los medios de comunicación, hace que los partidos políticos opositores, como es Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza o Avanza la Libertad, o partidos republicanos, o el partido peronista en sí mismo, de la rama de Pichetto, se pregunte y empieza a generar contenido, ¿sí? Para, con o en contra de Cristina, que eso está bueno también, porque si no hubiese sido por Carrió, que dicen que Carrió está loca y toda la vaina que trae atrás Carrió, y por Iguacel, capaz que el planteamiento hubiese sido mucho más difícil en otro contexto. Yo no sé si se hubiese podido plantear tan adrede cuando Macri era presidente esto. O sea, sí está bien, pero no sé si lo hubiésemos podido hacer. Claro, esta ya no es la Cristina del 54%, es una Cristina que está en retirada sobre su 30-25% más leal y que hoy no tiene la misma capacidad de movilizar y de generar tensiones, de apretar a la justicia o apretar a los fiscales como tenía en su momento. O sea,
ya vimos los peores avances del kirchnerismo durante el último gobierno de Cristina. Difícilmente vayan a montar una operación de ese nivel ahora, e incluso en ese momento no pudieron. Tuvimos la marcha de los fiscales, tuvimos la declaración de inconstitucionalidad de la reforma de la justicia. Políticamente en este momento también es mucho más fácil, es mucho menos tenso llevar adelante este tipo de acusaciones. Ni siquiera el gobierno del cual Cristina forma parte parece tener demasiado ímpetu para defenderlo. Parece que tiene otras prioridades. Sí, totalmente. Es muy interesante lo que dicen porque, por un lado, estoy totalmente de acuerdo con Vicky que los ánimos están mucho más crispados, que las divisiones en la sociedad son mucho más grandes. Incluso yo creo que van más allá o sea, la famosa grieta, ya no es tanto ni siquiera esta cuestión que muchas veces se dice el kirchnerismo y el macrismo o el peronismo, digamos, entendido en un sentido más amplio y del otro lado Juntos por el Cambio, sino yo creo que incluso las divisiones son mucho más grandes, ya creo que va una cuestión de valores incluso, de cómo proceder en política, de cómo construir, de la visión que uno tiene de la sociedad y de la relación, digamos, con otros sectores. Y, y por otro lado también que mencionan las marchas y actos y la realidad es que en estos días, por ejemplo, justamente se vio mucho eso. Distintas marchas, distintos actos a los que convocó Cristina y el peronismo justamente a bancarla a ella. Eh, Actos donde ella habló, donde justamente se cantó la marcha, donde hubo todo este debate en estos días del rol del gobierno de la ciudad, digamos, en mantener el orden, digamos, si le hizo bien, si le hizo mal, qué se debía hacer con eso, ¿sí? Y sobre todo justamente la violencia que se vio, justamente todo el tiempo provocada y fomentada justamente desde el kirchnerismo, por llevar el debate que se tendría que dar en la justicia, que se tendría que dar en los juzgados, llevarlo a las calles para justamente hacerlo una cuestión política, buscando esta idea de que es de que es lawfare, de que es justamente el partido judicial, como le gusta decir a Cristina, la que la persigue y no realmente un verdadero sentido de búsqueda de la justicia. Entonces, toda esta discusión, digamos, justamente lleva a que la gente todo el tiempo esté enfrentada, que los debates sean más agresivos, que justamente sea todo mucho más eh, violento. Y bueno, y esto es algo que se está viendo muchísimo a partir de estas causas, digamos, de justamente estos últimos avances que hubo en el proceso. Durante el año 2015, incluso Cristina cuando se presentó en realidad a juicio, dijo, yo no tengo que responder nada, ustedes son los que van a tener que contestar las preguntas. Y se fue. O sea que básicamente está bien, o depende también, eh, de que el fiscal Ciani haya querido desestimar lo que ella dijo en vivo durante casi 2 horas, porque está por fuera del proceso como lo calificó él. Entonces, o sea, hasta más adelante seguramente no va a tener la posibilidad de defensa en juicio, o sea, de defensa realmente como ella quiere, o, o como siempre pensó que iba a tener la posibilidad de hacerlo, porque incluso fue mal usada esa defensa en juicio. De hecho, yo creo que notamos una cierta sensación de pérdida de control en las movilizaciones, el otro día cuando salió a hablar. Como que en cierto punto Cristina está consciente, y creo que esto tiene que ver con lo que decía Ana Clara, está preocupada por ella y por su familia. O sea, esto ya dejó de ser una mera disputa política y se la ve venir personalmente contra ella o contra sus hijos. Y, y está intranquila. Creo que ya no está actuando como una persona que tiene todas las cartas en la mano. Algo que me parece interesante a remarcar también es, no solo porque más allá de todo lo que sabemos de Sergio Massa, de toda esta cuestión que decía en 2015 de que iba a barrer a toda la cámpora del Estado, que los iba a meter presos y todo eso, sorprende igual el que sigue teniendo Cristina hoy en día, como para hacer que justamente Massa, que hoy es ministro de Economía, Alberto y todo el aparato del Estado, porque la realidad es que no fueron solo ellos, salga a bancarla, incluso los sectores peronistas que teóricamente no la quieren, que de hecho están repeleados, digamos, dentro del propio gobierno. O sea, el poder que ella sigue teniendo, porque si uno lo piensa, digamos, obviamente que hay muchos más factores que uno tiene que tener en cuenta, las circunstancias, el sentido de oportunidad, una cantidad de cuestiones más, pero uno no evita pensar justamente es una causa
hoy pesa sobre Cristina misma, digamos, sobre ese sector del kirchnerismo más duro, que digamos el peronismo más justicialista o el peronismo renovador incluso con Massa, podría aprovechar justamente para decir, bueno, o sea, que ella se maneje sola, digamos, quedarse callado, en silencio, no salir a bancar, no mostrarse en apoyo a a Cristina, digamos, y en toda esta causa, y ella acusa esta cuestión de que no le están respetando su derecho a defensa, de que es una causa armada y una cantidad de cosas más. Justamente no la están, o sea, en vez de despegarse de todo eso, activamente, digamos, salen a bancarla y a decir justamente que la justicia está avanzando sobre cosas que no tendría que hacerlo, que está tomando un papel político y no realmente judicial. Entonces, eh, digamos, sorprende cómo justamente Cristina, incluso dentro del gobierno y dentro de los sectores que no solo no la bancan, sino que de hecho se la quieren sacar de encima, digamos, salen a bancar cuando podría ser una persona justamente para saltarle la mano, digamos, y que sea ella la que tenga que bancar esto, sobre todo si es que al final realmente la terminan condenando porque las pruebas bastante fuertes e irrefutables parecen. Claramente hay videos, hay cámaras, hay testigos, hay un montón de cosas que le juegan en contra y las pruebas no son para nada favorables. Por otro lado, volviendo al tema es de Massa o de Alberto, que en su momento fueron a la marcha contra Nisman, o primero habían dicho que era homicidio, después dijeron que suicidio, y ahora le hicieron una clara amenaza al fiscal Luciani hace 3 o 4 días atrás. Yo creo que no lo hacen también por una cuestión de que o están metidos en algún que otro embrollo, que eso seguramente me puedo jugar la cabeza que es así, pero también mostraría cierto debilitamiento y cierta descreencia a ellos. Porque claramente nosotros, o sea, o ahora más en la actualidad, vos agarrás Twitter, buscás un tweet de, no sé, de Massa en 2015 y va a aparecer a bardear a Cristina, o hay videos y notas de ellos. Entonces, como que ellos ya pierden más descreimiento, o la gente le va a creer menos a lo que digan las cosas. Y como que siento, más allá de que a veces pienso que Alberto está solita y se pone a llorar los fines de semana, como que siento que a veces ellos quieren volver a tener una reelección, ya sea con Alberto a la cabeza, o con Massa a la cabeza, o con Cristina a la cabeza, y esa reelección no la pueden tener solos si no tienen a Cristina. Tal cual, necesitan los votos de Cristina y ahora están demasiado pegados, están en la misma coalición y no pueden simplemente tirar a su vicepresidenta por la borda. Es como dijo Alberto Fernández en su momento, con Cristina sola no alcanza, pero sin Cristina no se puede. Y además, y creo que Vicky con esto llegaste al meollo del asunto, muchos entran a defender esto, sindicalistas, políticos, lo que sea, porque en el fondo el mensaje que está dando la justicia con esta acusación contra Cristina, y eventualmente si se la condena, no es solamente contra Cristina, porque Cristina es cierto que su forma particular de corrupción y de organizar al Estado al servicio de ese saqueo de las arcas públicas fue particularmente burdo, pero Cristina es casi una anécdota, es un síntoma de algo mucho más estructural de la Argentina y de Latinoamérica, que es la corrupción y cómo las élites suelen ser parasitarias, suelen utilizar al Estado para enriquecerse personalmente y para hacer grandes aparatos de recaudación. Si la justicia sigue avanzando en este sentido, si la justicia quiere recuperar su credibilidad, y vemos síntomas en los últimos meses de que parece ser así, podemos hablar de eso en otra oportunidad, de la reunión antinarco que hubo en Rosario, de otras causas que se están persiguiendo, de cierto intento de blanqueo de la justicia. Están viendo que su forma de recuperar la legitimidad perdida ante la sociedad es pararse firmemente frente a la corrupción, o por lo menos ciertas formas de corrupción, ¿no? No es que la justicia sea muy impecable en Argentina, pero por lo menos pueden decir la corrupción más grosera, que es la de los políticos, que es ese dinero que vos decís, este dinero que falta es el que no me llega a mí para llegar a fin de mes. Eso es lo que la justicia se puede poner a perseguir y nadie quiere que se corte ese negocio. O sea, si puede ir presa Cristina, que fue presidenta, ¿por qué no podría ir preso un sindicalista, un empresario, cualquier funcionario menor? Totalmente, totalmente. Ahora, quiero volver sobre algo
que mencionó Vicky, creo, más temprano, que es esta cuestión de cómo incluso la propia causa no la salpica solo a Cristina, sino a otro sector del gobierno, porque justamente en toda esta cuestión, por ejemplo, de Alberto, lo que dijo el otro día con el fiscal Luciani, eh, la realidad es que toda esta movida que se está viendo ahora del juicio político digamos, con todos los diputados de Cambiemos, o mejor dicho, los jefes de bloque que firmaron este pedido de juicio político en la Cámara, la realidad es que, obviamente, creo que sabemos perfectamente que es difícil que se dé en la realidad. Es más que nada un sentar postura sobre él y sobre todo lo que está pasando, pero en el fondo sabemos, me parece, estarán de acuerdo conmigo en que es muy difícil, no solo, o sea, si ya de por sí es difícil tener los 2 tercios para, justamente hacerle un juicio a Cristina, imagínense que es más difícil hacérselo al presidente por unos dichos, más allá de que podamos estar de acuerdo o no en la gravedad de lo que dijo, la realidad es que es difícil llegar a ese número, entonces siento que es más una toma de postura por parte de los diputados Juntos por el Cambio, también de los de Avance Libertad, el bloque de expert que sé que acompaña también este pedido. Los diputados de la Libertad Avanza, por su parte, no se expidieron hasta ahora, pero la realidad es que se siente más como una determinación a marcar postura, a sentar justamente lo que piensan, pero en la realidad no va a pasar nada, digamos, en ese sentido. No va a haber un juicio político, me parece, pero bueno, sigue dañando, digamos, la imagen de Alberto, y no solamente le pega a Cristina esta causa, digamos, sino también justamente a otros funcionarios, como estamos viendo y estamos hablando en este momento. Es que yo creo que en realidad es lo que se debería hacer, más allá de que los 2 tercios en la actualidad, por la situación, ya sea de los partidos del FIT o de otros partidos ahí que andan dando vuelta, no acompañen la idea del juicio político, eh, por cuestión de moralidad, las cuestiones que le quieras plantear a la situación. eh, yo lo que creo que es lo que realmente se debería hacer. O sea, si es básicamente el Estado de Derecho nació por eso, porque era transparencia, juicios políticos a los políticos en sí mismos, valga la redundancia, o sea, el cumplimiento de las garantías constitucionales, el cumplimiento de que una persona pueda ser juzgada y realmente pueda ir condenada por hechos de corrupción y de asociación ilícita, en este caso, como es Cristina. Es lo que realmente debería ser y lo que debería realmente pasar en todos los países. Más allá de si se da o no en países de Latinoamérica, que nosotros claramente, como decía Eloy, tenemos países donde hay diferentes personas, muchas o múltiples causas por corrupción o en la misma situación que Cristina. Yo creo que además este hecho particular de Cristina, como lo fue el de Lula, va a marcar un hito latinoamericano para que otros partidos o para que la gente en sí misma se ponga a pensar en esto de qué rol están dando al Estado y qué rol tiene la Constitución hoy en día si una persona está por sobre la Constitución como quiere estar y como es realmente Cristina. Porque yo creo que ya sea por los dichos de Alberto o por cualquier otro dicho que ella pueda llegar a decir en tribunales o en sus tweets, porque lo vemos, el nivel de impunidad que maneja es que porque claramente ella es ama y reina de lo que es Argentina, cuando en realidad debería haber una constitución que se tendría que estar respetando y que de base no se respeta. Y por eso puede ser el origen de una nueva forma de hacer política en Argentina y por el peso que tiene Argentina en el continente. Todavía hay muchas cosas que ver, ¿no? Y hay que ver si esto es solo un caso ejemplar o si efectivamente la justicia y después con el aval de la política y de la sociedad prosigue con este curso de acción. Pero por ahora tiene esa potencialidad de ser un pivote en la historia de la región. Pero se ve que parte de Juntos por el Cambio, por una tendencia más gradualista o por simpatía con esta forma de hacer política o
o por simples reservas sobre qué tan prudente es hacerlo en este momento y en estas circunstancias, no estaría acompañando. Por ejemplo, la Unión Cívica Radical, primero su candidato Facundo Manes y luego el resto de las autoridades de la Convención Nacional se expresaron en contra de realizar el juicio político. También pasa que por ahí tienen ciertos partidos como mucho trauma con lo que ha pasado las últimas veces que se alentó este tipo de inestabilidad. O todavía hay quienes fantasean de que se puede alcanzar una especie de trato con este gobierno que no incluya a Cristina. Yo entiendo esos argumentos, pero la realidad es que yo haría la contrapregunta de justamente qué estabilidad tenemos hoy. Pues la realidad es que tenemos un gobierno que no solamente todo el tiempo está desorganizado porque no tiene un plan de gobierno, no tiene justamente un norte en el cual ir, ¿sí? No sabe realmente qué va a hacer mañana, sino que es todo el tiempo ver en el día a día, ver cómo zafamos, cómo terminamos el día. Y la realidad es que justamente tenemos un desgobierno más que un gobierno que justamente no tiene estabilidad política para nada. Entre ellos mismos se pelean todo el tiempo, entre ellos mismos están reconfigurando el gabinete cada 2 segundos. Entonces, la realidad es que más allá de que el juicio político pueda ser justamente un tema que crispe los ánimos y que pueda justamente dividir un poco la sociedad, la realidad es que es simplemente la oportunidad de que justamente ciertos funcionarios tengan que responder ante la justicia, porque el juicio político no implica que luego vayan presos ni nada de eso, simplemente es darnos la oportunidad de que el propio Estado, de que sea la justicia, digamos, uno de los poderes del Estado, el que pueda determinar si estas personas, ¿sí? Sea Cristina o sea quien sea, son responsables de ciertos delitos que se les acusa. Entonces, yo creo que en ese sentido podemos estar de acuerdo o no, pero yo creo que es entendible el pedido de juicio político y es entendible justamente por qué se hace en este momento y no se pide capaz eh, no se pidió antes, digamos, en otros momentos. La realidad es que yo creo que la situación amerita, en algún sentido, justamente poder avanzar con esta jugada política, porque, porque es lo que de alguna manera el país merece, ¿no? Que justamente se pueda juzgar a quienes han cometido ciertos delitos, a quienes eh, no nos han gobernado como deberían haberlo hecho, de manera proba, de manera correcta y moral. En efecto, veremos cómo concluye todo este circo. Pero como dijo Anita, creo que no vamos a ver las consecuencias de verdad, sin duda, este año y tal vez no las veamos hasta dentro de un par de años. No deberíamos fantasear con Cristina presa a esta altura, como mucho una Cristina inhabilitada para ejercer cargos públicos y en todo caso presa en su domicilio. No, que yo creo que en realidad se lo debemos o se lo debe la justicia también a Nisman. Como que él había empezado en un momento con un montón de actos de corrupción que ya tenía tras mano eh, Cristina y obviamente por homicidio no está más, pero la base, más allá de que no esté vinculado directamente, que usted va a decir, uy, re falopa lo que estoy diciendo, como que la base de la corrupción o la base de esas cosas por debajo de la mesa, también se la deben a Nisman. Sí, muchos antecedentes que fueron muy importantes durante los últimos años. O sea, ha sido un largo recorrido, no es que como Cristina no sale de la nada y es solamente un síntoma de la corrupción estructural, creo que Luciani no salió de la nada y es un ejemplo visible del hartazgo social con esa misma corrupción. Sí, totalmente. Yo como para cerrar, me gustaría, bueno, remarcar esto que venimos diciendo, de que, sobre todo para apaciguar las aguas y que la gente también entienda, quienes capaz no conocen mucho de todas estas cuestiones, eh, de que justamente Cristina, aún si es condenada, no va a ir presa ahora, no la vamos a ver presa ahora a final de año para nada, sino que la realidad es que justamente, al menos hasta que termine su mandato de vicepresidenta, eh, vamos a estar así sin que ella realmente esté tranquila, digamos, en algún sentido, justamente porque no puede ir presa, digamos. No, la verdad es que los votos no dan para un juicio político, como venimos diciendo. Desgraciadamente la caja
muchas veces pesa, entonces esos diputados que están en el centro y que muchas veces juegan de aliados al gobierno o a la oposición, dependiendo de lo que les convenga, la realidad es que en este tipo de cuestiones la caja más que la moderación y la prudencia política pesan mucho más. Así que veremos qué sucede, pero por el otro también será interesante ver cómo configura todo lo que pueda suceder ahora en este juicio, justamente cómo van a configurarse las elecciones el año que viene, cuando si Cristina es condenada, digamos, no pueda presentarse a cargos públicos y obviamente que no es lo mismo, más allá de que ella pueda dar su bendición en algún sentido a algún candidato, obviamente que no será lo mismo que llevarla en la boleta con todo lo que implica su nombre y justamente el apoyo que puede tener ese piso que estábamos hablando, que también por otro lado es su techo, justamente que ese voto, digamos, no pueda de alguna manera desperdigarse en otros candidatos. Ahí será interesante también ver cómo juega todo este juicio de cara al año que viene y cómo se define el próximo presidente o presidenta en 2023. Pero bueno, este ha sido un episodio muy interesante. La realidad es que me encantó hacerlo con ustedes, chicos. Gracias por estar acá una vez más. Gracias, Ana, por sumarte por primera vez. Lo que quieran decir, saludar, y gracias por estar. Gracias a ustedes, chicos. Ojalá podamos volver a hacer esto pronto. Sí, esperemos que nos podamos volver a juntar. Muchas gracias y gracias a la audiencia que como siempre nos está mirando. Totalmente. Y mi mensaje, como siempre, es para la audiencia. Gracias por escucharnos siempre y espero que nos encontremos en un próximo episodio de Abro Hilo. Chao. Si no lo hiciste todavía, no te olvides de seguir nuestra lista de reproducción en Spotify de nuestro podcast. Tampoco dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Club del Erizo. Además de estos episodios, ahí vas a encontrar Es Más Complejo, nuestro podcast de historia, junto con otros videos especiales que vamos realizando. También podés seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @Club del Erizo, y en Instagram, @Club del Erizo Oficial, para enterarte cada vez que publiquemos un contenido nuevo y no te pierdas de nada.